I learned how to get along and so you're back from outer space. I just want to find you with that sad look upon your face. I should have changed my stupid look. I should have made you repeat you. I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me when goodbye? Think I crumble? You think I'll lay down and die? No, no, not I. I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my love to give. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. To call the strength I have, not to fall apart. Just try hard to mend the pieces of my broken heart. I spent so many nights just feeling sorry for the I used to cry. But now I hold my head up high and you see me somebody. I got the dreams
that little person still in love with me. So you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Don't want now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you one who tried to see me goodbye? And I can rumble. You think I'll lay down and die? No, no, not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I got all my love to give. I'll survive. I will Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Think I can rumble? You think I'll lay down and die? You know not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos hoy miércoles 27 de mayo a una nueva jornada maratónica de webinars. Les saluda su fiel servidor Miguel Ángel Bringas. Como ustedes sabrán, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Católica del Perú, con maestrías en operaciones e ingeniería también en la PUC, estudios de especialización en universidades del extranjero como el MIT en innovación, y otros estudios de transformación digital y gestión de procesos en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Tengo el placer y el agrado esta noche de poder compartir con ustedes un tema muy importante. Quien estará a cargo de esta brillante exposición que tiene como nombre el storytelling, el arte de las historias en el mundo de las ventas, es nada más y nada menos que el magíster ingeniero mecánico eléctrico Edward Paul Suárez Becerra, ingeniero mecánico eléctrico de la UNI, quien está a cargo hoy en día como country manager de la empresa P4Q Consulting Group, a quien le damos una calurosa bienvenida. Muy buenas noches, Paul, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la presentación. En realidad, muy preciso en tus comentarios. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la presentación correctamente? Sí, todo perfecto, Paul. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, el día de hoy es muy especial para mí, en realidad, pues porque en el mundo de las historias, en el mundo de las ventas y sobre todo en el mundo comercial, siempre se habla de un tema que embarca muchos de los procesos, muchas de las ejecuciones de ventas que nosotros hacemos, pues, independientemente en el sector en el que nos encontremos. Y muchas veces todo esto
va y emerge hacia un solo punto, que son el contar las historias, ¿no? Justo en la mañana pues estaba teniendo una charla con mi esposa y le estaba comentando un poco de lo que el día de hoy iba a tocar, iba a tratar pues, y un poco me preguntó pues qué es storytelling, ¿no? ¿Qué diferencia hay pues con esto de contar historias, con la fascinante manera pues que la historia de la humanidad ha venido en el tiempo dando este proceso, ¿no? De contar historias y el mundo fascinante, pues, que entrama toda esta estructura y hacer sentir emociones hacia el público. En el día de hoy vamos a circunscribirnos principalmente, pues, en todo lo que los elementos que compone el storytelling para poder conseguir finalmente, pues, tener unos pincelazos iniciales de poder estructurar historias en el mundo de las ventas y sobre todo que nuestra marca, nuestra empresa y sobre todo nuestra ejecución comercial pues trascienda y tenga esta connotación que buscamos, sobre todo como objetivo principal que es vender o brindar tu servicio o ayudar a través de tu servicio a otras personas u a otras empresas. Bien, entonces comencemos. Evidentemente, pues la primera regla de las ventas es, para vender no necesitas esforzarte tanto en hacerlo. ¿A qué significa eso? Nosotros como humanidad, a lo largo del tiempo, más de 2000 años de historia como humanidad, pues el fuego, las armas y sobre todo la narración alrededor de este gran invento que es el fuego, pues ha permitido la sobrevivencia de la especie humana. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, pues, todas estas experiencias que se han ido traspasando generación por generación nos ha permitido tener una carga histórica que nos permite reconocer el peligro o nos permite emocionarnos o ponernos nerviosos en los momentos correctos o en los momentos de máxima tensión. Y si esto lo circunscribimos al análisis que uno hace en una estructura, en un equipo de ventas, pues lo que uno busca finalmente con el producto o servicio que tú ofreces, definitivamente es conectar principalmente con tu cliente, pero en algunos casos inclusive puedes conectar con tu audiencia, porque esto se puede extrapolar inclusive a una presentación que uno haga a un aforo aún mayor. Por otro lado, una historia se puede catalogar como buena, mediocre, mala, excelente o extraordinaria. Pero ¿cuál es esta variable que mide que una historia sea extraordinaria o sea sumamente fascinante? Pues definitivamente es el interés que tú causes por mostrar estas historias. Bien, uno cuando cuenta una historia puede hacerlo de la manera más lineal posible y aburrir a todo el público, hacer que todo el público quede profundamente dormido o quizás emocionar hasta el tuétano. Entonces la historia y el proceso de ejecución de una historia ya linda más con el arte que con la forma en cómo tú brindas o dices o expresas esta historia. Y por otro lado, pues, lo que uno busca al expresar una historia, al contar una historia, es fomentar el recuerdo, es que tu marca quede ahí presente en la mente del consumidor o en la mente, o esta historia, esta experiencia, esta anécdota quede marcada profundamente en tu audiencia, en la mente de tu audiencia. ¿Y cómo logras esto? Pues les voy a mostrar un ejemplo muy, muy interesante que lo hizo la empresa Johnnie Walker, de tal manera que ellos mostraron qué hay detrás de su marca, ¿no? No solamente son una icónica marca de whiskies, sino que también se han convertido en una excelente forma de poder mostrar su marca a través de la historia y del storytelling. Les voy a mostrar un video rápidamente para que ustedes vean lo fascinante que es el contar las historias. Miguel, me avisa si se ve y se escucha bien el audio, por favor. Vaya. Esta es una historia real, Sí, sobre todo un perfecto. joven llamado John. Perfecto. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre.
Corría el 1819 y tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas. Tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero, abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta, y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio, y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil, a los siglos XIX, compraron la célebre destilería de Cardú, hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes, y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono, y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker, los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino, y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label, y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad, e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX, a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse.
Hola Paul, te Sí, escuchamos. perfecto. Dame un segundo, por favor. Voy a dejar de presentar acá. Buenísimo. A ver. Ya, perfecto. Ahora sí. Se ve mi pantalla? Se está viendo, pero de manera muy reducida. Tendrías que darle A ver, pantalla completa. sí, dame un segundo. A ver. Vamos a solucionar esto. Perfecto. Como pudieron ver, pues aquí no se le ha abierto el apetito pues de probar o de saborear en estos momentos un rico whisky, etiqueta azul o etiqueta dorada, ¿no? Esto pues, como bien dice la marca y como bien dice el réclame, esto va a perdurar en el tiempo, ¿no? Las historias bien contadas tienen esa característica de poder perdurar en el tiempo. ¿Y por qué nos gusta tanto las historias? ¿Por qué desde tan niños nosotros nos volvemos locos de poder escuchar historias y sobre todo historias fascinantes que nos lleven y nos transporten hacia otros mundos, hacia otras realidades? Porque definitivamente estas historias tienen 4 características muy importantes y fundamentales que nosotros las debemos conocer para que una vez que las conozcamos podamos pensar en las historias que mejor nos hayan causado alguna impresión positiva en nosotros y de esa forma buscarle los instrumentos y los ingredientes que nos permitan a nosotros también poder formular o poder estructurar mejor nuestras historias. Bien, la primera evidentemente pues nos hace empatizar. Según un estudio de la Universidad de Yale y Princeton, se hizo una encuesta, un estudio científico en el cual una historia se puede observar que estimula zonas cerebrales que activarían si nosotros estuviéramos viendo lo mismo. Es decir, el momento en que nos cuentan una historia y es tan fascinante esta historia y ambas personas distintas, obviamente, escuchan la misma historia, pues se activan partes casi exactas del cerebro en las cuales nos hacen sentir emociones, ¿no? Y estas emociones pues pasan desde una frustración, una risa, una carcajada, hasta inclusive hacernos llorar en muchos casos, ¿no? Muchas historias y esto lo vemos particularmente pues en las historias de Hollywood o en algunas películas, sobre todo hindúes, donde la historia es tan triste o es tan conmovedora que nos puede llegar incluso hasta las lágrimas. Por otro lado, nos hacen entender la realidad, ¿no? ¿Qué mejor que contar una historia para entender un hecho trascendente de nuestra vida o de nuestra cotidianidad? Como por ejemplo, pues, un tema de la política, el amor o algún hecho histórico trascendental que nos ha pasado como humanidad. La mejor forma de aprender es la experiencia, y las historias nos permiten vivir a través de otros mediante el transporte narrativo. El transporte narrativo o una simulación de experiencias, como lo llaman los científicos, pues nos permiten que nosotros utilicemos nuestra mente para poder transportarnos hacia diferentes espacios o hacia diferentes experiencias, ni siquiera teniendo inclusive a veces una connotación ya de un hecho pasado, sino simplemente pues con la imaginación nosotros nos podemos transportar a un momento difícil o a un momento complicado, y eso es la magia de las historias. Las historias nos dan propósito. Muchas de las guerras o de las protestas mundiales o algún evento o hecho que nos marque a nosotros como personas nos van a dar este impulso humano
para poder seguir adelante, pues, con un propósito que nosotros persigamos como personas, ¿no? ¿No te ha pasado, por ejemplo, como dice acá, que cuando terminas una serie entras en una especie de crisis existencial? Digamos, estás viendo una película filosófica, no sé, en Netflix, por ejemplo, la serie Merlí, donde te habla de hechos filosóficos que dentro de ti nace alguna duda, nace alguna experiencia, y de esa manera tú la transformas y empiezas pues a sentir que esa misma historia, ese mismo hecho de repente triste, también te puede afectar a ti, y te lo imaginas, y de esa manera pues también puede brindarte algún propósito de la manera como tú transformes esa historia. Y finalmente pues nos involucran, ¿no? Una historia bien contada, una historia con bastante propósito, definitivamente nos va a involucrar en seguir ese firme concepto, esa firme causa. Las historias nos abren las puertas de su casa, nos hacen pasar a la sala y nos cuentan el chisme completo. Es decir, que cuando tú te involucras en una historia bien contada, tú puedes inclusive ser persuadido por la misma historia. Si está muy bien contada, esta misma historia o las ideas que tú tenías preconcebidas pueden hacerte replantearte muchas cosas, ¿no? Y eso es lo bonito de las historias, porque a veces pasa que cuando uno está en un proceso de venta, por ejemplo, siempre ocurre que el cliente está en su posición con un escudo neutral en el cual él lo único que quiere cerrar contigo es por precio. Si tú le ofreces el mejor precio posible, el cliente cierra contigo. Entonces, cuando tú te sientas en la mesa de negociación con este cliente y solamente pues es bastante reticente a escuchar otros puntos de vista, es en ese momento que las historias y sobre todo el storytelling bien contado te puede permitir romper este escudo que la persona crea inconscientemente, para poder no dejarse persuadir por alguna historia bien contada o algún tema que tú, sobre todo a través de tu producto, le puedas brindar a él, ¿no? Y eso es la mejor manera para poder reconfortarte y sobre todo sorprenderte en el momento que tú estás en este proceso de venta. Bien, entonces, ¿qué es esto que actualmente se ha renovado? Como les decía, pues las historias se han creado en tiempos inmemorables, ¿no? No podemos ver desde qué momento pues se han creado historias, ¿no? Porque eso prácticamente nace con el ser humano. Pero actualmente y últimamente pues se ha reinventado este concepto a través del storytelling, ¿no? ¿Y qué es el storytelling? Pues es el arte de contar una historia con el objetivo de que nuestro público se quede enamorado de nuestra marca. Es decir, está bastante asociado con el marketing, con la publicidad, con las ventas o con este arte de hablar en público. Pero no nos tenemos que quedar solamente en esta circunscripción, en que solamente te sirve para marketing o para vender, para emocionar en ventas, porque a veces se confunde que un vendedor es este engañador, ¿no? Esta persona que te engaña o te persuade malamente para poder venderte algún producto. Entonces, o quizás ya yendo a un extremo, pues el manipular la mente, ¿no? Sino tenemos que desmitificar qué es el contar historias, qué es el storytelling, para poder desentrañar cuáles son los potenciales y las mejores formas de contar una historia. ¿Qué sí es storytelling? Pues es escuchar, ¿no? Cuando uno se sienta en la mesa con el cliente y el cliente pues de alguna manera tiene una apertura, porque ya tengan en cuenta esto, que un cliente te haya aceptado pues sentarte en la mesa contigo para poder escucharte de alguna manera, tú ya tienes una oportunidad, tienes una ventaja adicional hacia él, porque ya tiene una necesidad o tiene un interés asociado al producto, al servicio que tú brindas. Entonces ya tienes un punto de partida para poder aplicar esta hermosa estrategia que es el storytelling. Luego es dialogar. ¿Para qué uno dialoga y usa el storytelling en el momento de ventas?
porque el diálogo también te permite investigar qué es lo que siente y qué es lo que le permite o cuáles son los temores y necesidades de tu público objetivo, de tu cliente, para de esa manera, pues, tú unir cabos y armar o estructurar una historia precisamente hacia los oídos del cliente y sobre todo hacia la mente del consumidor. ¿A qué me refiero eso? Que no todas las historias que tú cuentes en el proceso de ventas o en un proceso de marketing van a llegar netamente o directamente a la mente de tu público objetivo. Por eso es que tú, cuando tú estás en este proceso de ventas y sobre todo cuando son ventas B2B, tú tienes que conocer muy bien a tu interlocutor. De esa manera tú puedes tener un ratio de eficiencia o de efectividad aún mayor. Otro es compartir y co-crear. Muchas veces uno piensa que todo ya está tallado en piedra. Es decir, no se puede cambiar, las reglas de juego son las mismas y de esa manera no hay un margen de poder negociar o poder de alguna manera hacer que tu público objetivo cree en tu marca y se enamore de la historia que detrás de tu marca tiene. Entonces tú tienes que empezar junto con él a ver cuál es este sueño o cuál es esta ambición que tu cliente o tu consumidor tiene hacia tu marca. Porque de esa manera tú estás co-creando. Y es más, una persona, y esto es comprobado científicamente, una persona que compra un producto, lo que quiere realmente es ser partícipe de algo más grande. ¿Y a qué me refiero con algo más grande? Pues la intención de tu poder, digamos, tu marca tiene un propósito. Por poner un ejemplo con el medio ambiente, si eso tú le puedes compartir al cliente y él mismo puede co-crear y ser partícipe de esta ambición que tiene tu marca, él se va a sentir bien respaldado por la misma y sobre todo va a llegar a un punto en que inclusive puede ser un embajador de tu marca. Tengamos eso muy en cuenta porque eso también nos va a permitir dar un paso hacia marcas con renombre o con triple impacto, que fue una de las charlas que di anteriormente. Por otro lado, emocionar para conectar. Tú no necesitas, pues, ir hacia el extremo, es decir, cuando tú empiezas a hablar o a dialogar con tus clientes o a dialogar con tu público objetivo, muchas veces pasa pues por contar una historia muy triste o poder exagerar mucho en los atributos de tu marca. Entonces tengamos mucho cuidado porque el equilibrio es importante en este punto. Y sobre todo pues es el arte, ¿no? El storytelling y contar historias pues es un arte que lo vamos desarrollando y tiene procesos y tiene pasos respectivos, de tal manera que de esa manera puedas estructurar una mejor historia que finalmente te vas a dar cuenta que tienen pasos que ya durante toda la historia pues se han ido desarrollando de la misma manera. Entonces acá te voy a dar 4 consejos de storytelling para vender más y poder vender de la mejor forma y de manera efectiva. Les voy a regalar estos 4 tips. Primero, sé sincero. Cuando uno vende un producto, lo primero y la regla principal de un buen vendedor es que tú conozcas tu producto y tu producto para ti sea el mejor producto que tú estás ofreciendo. Si tú no estás convencido de que tu producto es efectivo, tiene un buen precio de mercado, tiene un propósito de marca, pues es mejor que tú no vendes ese producto o de alguna manera tú vayas co-creando con tu empresa el mejor producto para tu público objetivo. Porque si algo no te gusta o no estás convencido del todo, no entiendes la historia, no conectas, no empatizas con tu público o con tu cliente y eso se nota. Fundamentalmente se nota. Cuando uno finge o simula una historia, fácilmente te vas a dar cuenta de que no es real. No hay un vínculo emocional como es el segundo paso, ¿no? Y esta construcción de vínculo emocional no pasa simplemente pues por mostrar un video o poder presentar o tener una presentación. Pasa más por un proceso de conocer al público, ¿no? Al público al que tú estás dirigiéndote. ¿Y cómo lo conoces?
Una forma principal y fundamental, pues, es mirar a los ojos, ¿no? Las personas, cuando uno quiere conectar este vínculo emocional con las personas y sobre todo con tu público objetivo, pues tú tienes que conectar, ¿no? Y la mejor forma, y ya está también demostrado, pues es este vínculo visual que uno tiene para ver cómo tú vas llevando, desarrollando esta historia, ¿no? Si tú ves que tu público se va alejando o va teniendo alguna expresión corporal que no le cause un aspecto positivo hacia él, pues tienes que cambiar de estrategia, porque las historias también son en forma sinusoidal, es decir, no es una historia lineal, si no es una buena historia, pues debe tener quiebres al momento de contarla, ¿no? No debe ser de manera lineal, como ya mencioné. Otro, haz que las personas se sienten identificadas, es decir, que tú cuando cuentes una historia, pues no, que esta historia pueda empatizar con quien estás hablando, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Pues que los personajes o los sucesos que tú cuentes en tu storytelling o en esta estructura de storytelling para tu empresa y sobre todo para ventas, pues tenga personajes que ambos conozcan, ¿no? Es decir, que sea una historia que me pueda pasar a mí en mi día a día, o puede ser que a mi cliente le pase también esta historia, sea positiva o sea negativa según sea el caso. Luego, utiliza momentos cotidianos para poder conectar con tu público objetivo. Recuerda que las cosas que nos unen son las humanas. Cuando tú cuentas una historia y la enterneces o la sobrecoges en algunos momentos del momento narrativo, tú lo que encuentras con el cliente es que el cliente va a abrirse hacia ti. Y alguno de los aspectos también importante ahí es tú tratar de romper el hielo. ¿Y cómo se rompe el hielo? Pues una de las formas más clásicas es a través de la risa, ¿no? De la broma. A veces pecamos mucho de esto, pues por nerviosismo quizás de repente hacemos una broma que está fuera de tono. Entonces tengamos también mucho cuidado para mantener el equilibrio en este punto. Otro de los errores que no debes cometer al usar storytelling en tu estrategia es, a veces pasa que cuando uno se presenta hacia un cliente o va a hacer una visita de campo o va a tocar a través de diferentes clientes o de algunos referidos, pues tú te dejas llevar por tu historia, ¿no? Te sientas a la mesa con el cliente y de repente no usas algunos elementos que te podrían hacer que esta historia quede redonda, ¿no? Es decir, que cierre el círculo. Uno de los aspectos que a veces cometemos, pues no utilizamos imágenes, ¿no? O descartamos los videos, o no tener un objetivo detrás de esta, ¿no? Porque a veces, y eso pasa mucho con los equipos de ventas, pues es que nos aprendemos un speech o un argumentativo y vamos al cliente y le decimos de paporreta, pues este es mi producto, tiene ciertos atributos, mi producto es A, B, C, D hasta la Z, te soluciona todos los problemas y encima es barato. Y ese es el speech general que yo tengo hacia mis ventas, pero cuando no tienes un objetivo detrás, es decir, si tú, está bien, tú me estás ofreciendo un producto, tú me estás dando algunas soluciones, pero ¿qué más me das, no? ¿Qué más tiene tu producto que puede diferenciarse del resto, inclusive teniendo equiparidad de precios? Entonces ahí es donde uno tiene que tener una estrategia adicional a la que ya tú como equipo comercial pues conoces, ¿no? Que no sea tu única estrategia, como te menciona ahí. Que tú manejes, dependiendo al público al que te diriges, puede ser un público muy técnico, y es ahí algo también interesante, y eso también daría para hablar en otro webinar, cómo tú vendes algún producto bastante técnico a una persona que no conoce nada de los aspectos técnicos como tal. O de repente esta persona es demasiada técnica y tú eres muy comercial y solamente pues brindas los atributos y esta persona quiere saber detalles específicos, el número de serie, el número de kilowatts, etcétera, o algún aspecto técnico que de repente el cliente necesita. Entonces, para eso también es muy importante conocer los insights o las necesidades, los temores de mi cliente para poder acotar mi estrategia y sobre todo que mi storytelling calce perfectamente con las emociones que mi cliente quiere sentir en ese momento.
Pasos para construir un buen storytelling. Los vamos a construir de la siguiente manera. Evidentemente tiene que ser una buena historia, y para que sea una buena historia, como ya les dije, tiene que ser una historia real. Si empezamos pues con una historia que nos pasó y que pensamos que se maneja así, pero solamente se queda en la imaginación, tengan en cuenta pues que una historia que nunca nos ha pasado o no hemos vivido, no la podemos expresar con emoción. Y eso se siente evidentemente al momento de ejecutarla. Hagan la práctica y verán que cuando uno no ha pasado por un proceso o un hecho de alguna manera positivo, alegre, feliz, que te llene de mucha emoción, o un momento de tristeza, pena, melancolía, que también te haga encogerte a ti como persona, si no has pasado por esos procesos, pues tu historia de alguna manera no va a tener estos quiebres necesarios para que sea una buena historia o se convierta en una historia que trascienda o que emocione hasta el tuétano. Que cause intriga desde la primera línea o primera palabra para así entrechar al lector. Hay un excelente libro que es la guía oficial para los TED Talks, que son estas charlas magistrales que muchas personas alrededor del mundo dan. Este libro es bastante interesante, porque en este libro se enmarca de alguna forma cómo tú debes manejar el argumentativo de una buena historia. Y la buena historia tiene un buen comienzo, tiene un buen arranque y tiene un buen final. De esa manera es que queda bien empaquetado tu historia, y para que tenga un buen arranque, a veces pasa que uno dice, ¿cómo puedo comenzar una buena historia? Muchas veces pasa por romper el hielo, ¿no? Es normal como personas naturales, de repente que tenemos mucha práctica, quizás dando conferencias, dando charlas, en que sientas nerviosismo o sientas mucha desesperación al momento de dar tu charla inicial. Entonces, ahí una estrategia interesante, y que luego lo vamos a comentar y la vamos a desarrollar, pues es la vulnerabilidad. Tengan esa palabra en mente, porque eso va a ser una herramienta fundamental para poder tener una charla o un argumentativo o un storytelling que nos haga a nosotros vernos como humanos, como seres humanos, que eso es lo que necesitamos como pieza fundamental para estructurar una buena historia. Asociarlo a nuestra marca personal o imagen personal. Claro, porque si tú cuentas una historia pues que le ha pasado a tu vecino, le ha pasado a tu tío, le ha pasado a una persona X, nunca vas a poder conectar con tu público, nunca vas a poder conectar con esta persona a la que le quieres ofrecer o ayudar con tus servicios. Y otro es cuando estemos bloqueados, apelar a los sentidos. Como les decía, a veces pasa, y esto también son recomendaciones de las charlas oficiales de TED, ¿qué es lo que nos conviene cuando uno va a brindar una historia o va a contar una historia o va a ofrecer algún producto o servicio a través del storytelling? Primera opción, aprendérmelo de memoria, toda la historia que voy a contar. Otra es repasar y saber los puntos claves para decirlos en los momentos adecuados. Otra es solamente dejarme fluir y a ver qué pasa. Son tres estilos distintos, y hay muchas personas que en cada uno de estos estilos son extraordinarios. Entonces, lo importante de esta parte también es encontrar nuestro propio estilo. A algunas personas nos pasa que debemos aprendérnoslo muy bien, o en otros casos debemos repasar muchas veces sin tener la necesidad de aprender, incluso de aprenderla o memorizarla, para tener una buena historia y sobre todo sobrecoger a mi público o sobrecoger al cliente con el que estoy hablando o estoy tratando de persuadir o tratar de venderle o ofrecerle algún servicio. Partamos primero de lo más básico, la teoría más básica de cómo estructurar una buena historia. A lo largo de los tiempos, editores famosos, aclamados de Hollywood o de otras empresas filmográficas, pues siempre han definido los editores que estas son las tres partes fundamentales de una buena historia. Bien,
está dividida en 3 actos y esto nos los han enseñado desde la primaria hasta la universidad. Primero vamos a tener una introducción, un nudo y un desenlace. Bien, la introducción evidentemente pues vamos a presentar cuál es el contexto general de mi historia, en dónde se va a enmarcar mi historia. Después tiene que haber este quiebre que siempre menciono, este nudo que haga pues que se desarrolle o se desemboque las historias de tal manera pues que transcurran hechos o acontecimientos trascendentes que a la persona le impacte. Y finalmente, todo este desenlace, todo este nudo que se genere, debe volcarse hacia una historia. Es decir, puede pasar que sea un aspecto se desencadene de alguna manera positivamente, o puede ser que esta historia también se desencadene de una manera trágica. Pero bajo este mix y este enlace de teoría básica, vamos a ir empezando a estructurar nuestro storytelling, ¿no? Y el día de hoy yo les quiero regalar estas 5 herramientas fundamentales que a mí me parecen súper potentes para poder estructurar una buena historia y sobre todo armar mi argumentativo al momento de hacer mis ventas. Primero y básico, la conexión. Cuando uno quiere conectar con alguna persona o quiere brindar que la persona de alguna manera me preste atención, tiene que tener o tiene que contener principalmente estos 4 elementos para de alguna manera personalizar. Es decir, cuando tú cuentas una historia, no debes aprenderte el argumentativo para una sola venta. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a vender, no le vendes a la empresa, o tú no le vendes a una corporación, o tú no le vendes a un público. Tú cuando vendes tu imagen personal, tu marca personal, tu servicio, tu producto, tú estás vendiéndole a personas finalmente. Y cuando tú vendes esto a personas, tú tienes que buscar empatizar con las mismas. Y cuando tú estás, sobre todo, dictando alguna charla, digamos, el primer paso es un contacto visual. Y este contacto visual, pues, pasa primero en tomar espacios, tomar tiempos, para poder pensar en los pasos que tú vas a dar, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si alguna persona se planta delante tuya y te dice, mira, imagínate este suceso que te va a causar algún impacto positivo en la cabeza? Hace un momento, hace una pausa y te dice, imagínate que en estos momentos tú tuvieses una decisión por tomar. Por un lado, ganarte $1.000.000 o por el otro lado, convertirte en un parapléjico. Primer hecho fundamental de una historia en ese momento. Estás conectando visualmente con esta persona y de alguna forma estás desencajándolo con las preguntas que tú puedes hacer. ¿Me entiendes? Y de esa manera, tú lo que tienes que pasar a ese momento, pues, es a conocer a tu audiencia. ¿A qué me refiero con conocer a tu audiencia? Ver cómo responde ante esos quiebres que tú estás empezando a realizar mediante la ejecución de tu historia, ¿no? Luego, en el momento en que todo va ya bajo una línea descendente, es decir, de repente la audiencia empieza a desencajar o a sacar su celular, en ese momento es donde tú puedes hacer uso de otro atributo o de otro componente de la conexión, que es la risa, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces una broma o sacas de contexto a algún momento y las personas lo sienten, eso empatiza muchísimo con tu público. Y eso se ve sobre todo en el momento en que tú conoces a otra persona y por ahí, pues, digamos, esta persona es de la Alianza y tú eres de la U y por ahí haces algún chiste o alguna broma así, no sacada de foco, para que de esa manera también ambas personas pues tengan algún tema en el cual puedan empatizar aún más. Y lo que les decía, muestra la vulnerabilidad. Es decir, que estos nervios que a veces nos sobrecogen al momento pues de presentarnos, no sé, sobre una mesa de directorio o con una persona muy importante o reconocida, la vulnerabilidad la tenemos que utilizar como un arma que nos empodere aún más. No está mal
ser sinceros y decir, bueno, en estos momentos me siento algo nervioso y necesito pues un espacio, tomarme alguna bebida para poder sentirme tranquilo y empezar a ejecutar la historia que he venido a contarles el día de hoy. Entonces te tomas tu momento, te tomas tu espacio y las personas lo van a reconocer y se van a empatizar contigo porque ellos también han pasado en algún momento por este trance, por esta etapa, y tú de esa manera también sigues haciendo la conexión y que la conexión se haga inclusive mayor y se entrelace durante toda la etapa de ejecución. Luego tenemos la narración. Es importante cuando uno estructura su storytelling el practicar, ¿no? Y el practicar, pues, condice con tener una narración bastante bien estructurada, porque una historia, una buena historia, es irresistible, ¿no? Es decir, tiene un encanto natural, una buena historia, y es digna de contarla y de contarle hacia tus amigos y poder reproducirla en varios escenarios, si es que la historia pues te ha causado una buena impresión o te ha causado un impacto positivo en ti. Entonces acá vamos a pasar por una historia bastante interesante. Yo les voy a tratar de contar una historia y en base a eso vamos a ir comentando y ustedes también dándose cuenta pues de cómo se estructuraría una historia o una buena historia, ¿no? Esta es una historia que sucede en Argentina. En Argentina pues hay una persona, un anciano, que además pues es musulmán y tiene como consigna viajar hasta Bolivia. Son alrededor de 29.000 kilómetros, casi 23 horas de viaje, en las cuales él no tiene cómo ir. Y para suerte de él, pues se encuentra con un remisero, como lo llaman allá, y que de alguna manera necesitaba el dinero, había perdido el trabajo y necesitaba él también pues autorrealizarse, no tener algo, una historia que contar. Entonces acá el primer punto es básale en un personaje que causa empatía, y la persona que pues de alguna manera te va a causar empatía son estos dos individuos. Por un lado, una persona muy anciana que tiene una meta en la vida, que es ir hacia Bolivia a visitar a su hermano que está de alguna manera muy enfermo, y pues él le había dado una promesa, le había hecho una promesa cuando eran jóvenes, y ha pasado el tiempo, no se ha podido ejecutar, y de alguna forma él ahora se siente en la necesidad de poder culminarla porque ambos se encuentran en su última etapa de vida. Luego vamos a pues ver que esta historia va pasando por ciertas peripecias. Esta persona, como les decía, además de ser musulmana, lo que quiere hacer al llegar a Bolivia es llevar a su hermano a la Meca. ¿Qué es la Meca? Es un lugar de peregrinaje en Arabia Saudita, porque ambos eran musulmanes, como ya les comenté. Entonces lo que pasa ahí, además pues de que el camino es muy largo, tienen choques, encima pasa que el amigo pues es sumamente colérico, y toda una historia bastante complicada con mucha curiosidad, porque la persona también no conoce, son lugares inhóspitos por los cuales ellos discurren. Hay un tema de intriga porque no sabe él qué es lo que quiere finalmente pues al llegar a este lugar hasta Bolivia, y en el momento del camino se encuentran con muchísimos peligros. Les roban, hay problemas pues con personas, etcétera, etcétera. Y después, algo para que tu historia también tenga una profundidad aún mayor, nos tenemos que fijar en los detalles. ¿Qué significan los detalles? Es este ingrediente fundamental que una buena historia debe tener para que sea digna de contar y sea digna sobre todo de ser replicada. Como les decía, eran 2.459 kilómetros, 32 horas de viaje. Como ya les decía, era una persona bastante anciana, era un enfermo de 85 años,
quería darle un giro a su vida, el taxista quería darle un giro a su vida porque se sentía pues en un punto ciego de la misma, porque había perdido el trabajo, tenía problemas con su esposa, y todo esto encima aparece un perro ahí que hace que esta tensión que se generaba entre ambos pues de alguna manera empiece a dar este vuelco interesante en la historia, ¿no? Su hermano ya estaba a punto de morir y había un sueño en el cual ellos compartían, ¿no? Como les decía, el poder viajar y poder tener esta última experiencia como hermanos al final de sus días. ¿Y cuál es el quiebre final de la historia? Pues esta historia se hizo película finalmente, como les digo, la resolución de la historia final pues es un aprendizaje y sobre todo nos revela algo, ¿no? Que a pesar de los problemas que uno tenga en la vida, siempre va a encontrar un momento, un espacio de aprendizaje completamente distinto al que uno se imagina. Cuando uno camina por algún sendero o algún evento trascendente en la vida, vas a encontrar algo positivo y que de esa manera vas a aprender y sobre todo vas a tener estos quiebres, ¿no? Y como les digo, finalmente esta historia que empecé a contarles pues terminó en película, ¿no? Y es una película bastante bonita, bastante interesante, que les recomiendo que la vean. Se llama Camino a la Paz. Es una película argentina muy interesante. Como tercera herramienta tenemos la explicación. Y acá sobre todo me voy a pasar a mi papel pues de ingeniero, y muchas veces los ingenieros pues cometemos esto que se llama la maldición del conocimiento. Una vez que uno tiene muchísimo conocimiento o ha abarcado o ha tenido para sí muchísimo conocimiento a través de los años de estudio, pues se convierte en una persona que solamente dice las palabras lo más complejo posible, de tal manera que piensen que yo soy sumamente técnico o soy sumamente ingeniero, y de esa manera no me puedo hacer entender hacia las demás personas. Entonces, para salir de este círculo, es decir, para salir de la maldición del conocimiento, pues tenemos que enfocarnos en cómo va a ser nuestra explicación. Y esta explicación pues pasa por poder conocernos a nosotros también y poder buscar que nuestra historia no solo sea para un público objetivo, como le decía, porque muchas veces va a importar de alguna manera ser técnico cuando vas a hablar con una persona técnica, pero si tú vas a hablar con una persona de finanzas, contabilidad o con el mismo dueño que muchas veces no puede, de repente no conoce la parte técnica de su industria, vas a llegar a un punto en que tu historia va a ser muy lineal o va a ser muy aburrida, o para él, de repente lo considere así, quizás sea intrascendente, ¿no? Entonces, como paso número 1, tenemos que anclarnos. Como les decía, uno de las recomendaciones muy importantes, cómo tú empiezas tu historia. Si tu historia tiene bastante poder, bastante connotación al inicio, es decir, si tú no solamente pues hablas de tus productos o enumeras los atributos de los mismos, sino dices, nosotros con este producto hemos logrado hacer ahorrar a la empresa X 10 millones de dólares en el primer año, e incluso garantizando que cualquier retraso le haga recuperar estos pérdidas o estas posibles pérdidas, nosotros te lo garantizamos. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos así, asá, asá. Entonces estás anclando, ¿no? Estás anclando la necesidad de tu cliente versus los productos o los atributos de tu servicio. La parte 2, la intriga, ¿no? Si tú llevas pues a la curiosidad, a veces pasa que uno cuando empieza a ejecutar pues esta presentación de tu servicio, de tu producto, muchas veces tú dices todos los beneficios de tu producto y no dejas nada para la curiosidad. ¿A qué me refiero? A que a veces un producto es muy interesante o es muy novedoso en el mercado o tiene una etapa de innovación muy grande, que a veces la dejamos o la disminuimos, ¿no? Y las enumeramos como un atributo adicional a nuestra marca.
yo les recomendaré ahí que nos pongamos pues a pensar, nos sentemos y estructuremos más esa parte, ¿no? Porque es muy rico, sumamente rico, la parte del conocimiento, la inventiva o la necesidad de innovación dentro de un servicio o un producto, porque eso hace diferenciar a mi producto del resto de la competencia. Entonces manejemos e incrementemos esta hoguera de la curiosidad bajo una expectativa de mi producto, ¿no? Manejemos, como se dice, pues, la parte más interesante para el final. O para el momento en que el cliente tenga alguna duda, algún comentario, saquemos esa semillita de la curiosidad y la podemos desarrollar a medida como vamos dando los ejemplos hacia nuestros clientes. Paso 3, conceptos sintetizados. ¿A qué significa esto? Muchas veces nosotros como muy técnicos, quizás como les decía, o ejecutores o comerciales, a veces utilizamos palabras muy rebuscadas. Y no necesitamos pues ir hacia un proceso, un concepto muy complejo para tú poder explicar sobre un proceso determinado, ¿no? A veces me pasa, por ejemplo, yo provengo del sector energía y en el sector energía muchas veces no se entiende el concepto de energía. El concepto de energía a veces piensan pues que es sumamente etéreo porque la energía de alguna manera no se puede observar, no se puede ver, no se puede, se puede tocar, sí, pero causa algunos problemitas ahí. Pero si tú eso lo llevas a un simulador de experiencia, es decir, algo el que el cliente sí conoce o sí ha desarrollado o sí lo ha vivido, como por ejemplo puede ser pues el tema del agua, ¿no? El caudal, como tú ves que discurre por las tuberías o por los ríos y en base a eso tú estructuras o haces un símil, utilizando lo más rico de esto es las metáforas. Tú puedes crear un concepto mucho más sintetizado y más acorde con el entendimiento de tu público objetivo. Y otro punto también muy importante son los ejemplos. A veces pasa, y esto es muy curioso, que nosotros como seres humanos tenemos este simulador de experiencias. ¿A qué se refiere? Yo les pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué les pasa? ¿Qué opinan de la siguiente idea? ¿Qué les parece si nos unimos todos los presentes y armamos una empresa pues que venda helados, ¿no? Y esta empresa de helados, su primer helado va a ser un sabor a hígado y el otro sabor a palta. ¿Qué les parece? Es una idea un poco arriesgada, ¿verdad? Porque de repente, pues, el sabor que salga de este experimento de repente no sea agradable al paladar. Y no Súper arriesgada, Paul. Un helado de hígado exacto. con sabor a tamarindo. Así es, súper arriesgado. Y de esta manera, pues nadie invertiría en esa idea, ¿no? Ni siquiera necesitarías probarla para poder decir que es sumamente arriesgada. Por eso es que nosotros tenemos internamente este simulador de experiencias que nos dice, o de alguna manera, pues nos da la senda por donde debemos ir, y estos ejemplos podemos empatizar aún más con nuestros clientes o con el público al que nos dirigimos. Como cuarta herramienta tenemos la persuasión. A veces confundimos la persuasión pues con este tema de manipulación. Y tengamos muy en cuenta que la persuasión no es mala, porque la persuasión es una parte fundamental de la negociación. Cuando uno sabe persuadir con argumentos lógicos y sobre todo con la razón, tú puedes de alguna manera influir en otras personas. Y evidentemente nosotros buscamos influir positivamente en las personas. No somos personas malas o que tengamos pues un sentido negativo de la vida para poder influir negativamente. Por eso es que la persuasión se convierte en una herramienta fundamental al momento pues de tú dirigirte hacia un público o hacia tus clientes o hacia tu mercado objetivo, porque la persuasión, utilizándola correctamente, te puede abrir muchísimas puertas. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Justo estaba revisando las estadísticas y sale el siguiente, y salió lo siguiente, ¿no? Los muertos por COVID en el mundo no caben aquí. Protege a quien más amas, quédate en casa.
Para los que por ahí conocen o han viajado alguna vez pues a Europa, este es el Camp Nou. En el Camp Nou, perdón, este es el estadio del Real Madrid, perdón. En Santiago Bernabéu. En Santiago Bernabéu, así es. Actualmente pues ya tenemos más de 90 millones, perdón, 900,000 casos de COVID ya registrados en el mundo, ¿no? Y esto hace pues que evidentemente al ver esta imagen nos diga que es una gran cantidad de personas las que están falleciendo por esta pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera, viendo los números de esta manera, o sea, visualizándolos directamente, pues cuál es la implicancia o la cantidad de personas que están falleciendo, pues de alguna manera me persuade internamente a mí como persona para poder quedarme en casa, o la manera como tú puedes estructurar, ¿no? Porque finalmente, pues una historia pasa no solamente por datos, eso es importante. Una historia también pasa por tú romper todas estas barreras mentales que las personas tenemos para poder de alguna manera ver las otras ópticas o los otros pensamientos de las personas y poder analizarlos y de esa manera pues poder influir en la otra persona positivamente. Y finalmente les dejo algo muy interesante, que es algo que a veces no lo tocamos, pero yo les diría que es, creo que la parte y el cierre más bonito de un storytelling, ¿no? Que es la revelación. Esto de déjame sin aliento, déjame sin palabras de alguna manera, ¿no? Y acá hay un TED Talk que lo dio David Gallo, que este es un investigador bastante importante, norteamericano, en el cual nos deja la siguiente reflexión, ¿no? El mundo subacuático, del que hasta hoy solo hemos explorado el 3% de lo que hay en el mar, ya hemos encontrado las montañas más altas del mundo, los valles más profundos, los lagos submarinos, cascadas submarinas, y en el lugar donde creíamos que no había vida, encontramos más vida, lo que revela que no sabemos casi nada de este planeta. Todavía queda un 97% lleno de sorpresas. Como pueden ver, dentro de nuestro mundo, que pensamos que ya conocemos pues la mayoría de cosas, o ya está revelado la mayoría de cosas, nos enfrentamos a un nuevo mundo, el mundo subacuático, donde podemos observar o ganar experiencias de otras experiencias poco conocidas, ¿no? Ahí se puede ver pues un pulpo haciendo camuflaje, algo que lo podríamos incluso utilizar en tecnología o en otras herramientas, pues, dependiendo al rubro en el que estemos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues, hay estrategias que no las conocemos aún, y esa manera, pues, a mí, a ustedes nos puede llegar a sorprender, ¿no? Escuchar de nueva tecnología, o escuchar de historias, o escuchar de que algún suceso importante pasó en algún punto pues de la historia de alguna empresa o de tu marca como tal, nos va a sobrecoger y nos va a dejar de alguna manera sin aliento y con ganas de escuchar más, de querer saber más, de poder investigar más, y eso es la parte fundamental del cierre de una buena historia, el querer saber más. Cuéntame más, ¿qué más me puedes contar? Ese creo que es el mejor cierre para un buen storytelling. Entonces, nosotros como ingenieros, y me catalogo ahí, pues, no mostremos solo datos, ¿no? Contemos estas historias, y estas historias están llenas pues de estos elementos que les estoy enumerando, de estas herramientas que les permita reforzar aún más la historia, o estas historias, estas experiencias vividas, pues van a ser súper potentes, y sobre todo les garantizo que van a tener un cierre exitoso al proceso de ventas que ustedes estén ejecutando, dependiendo no solamente, y eso es algo importante de mencionar. A veces me preguntan, pues, ¿qué pasa si yo no vendo nada, ¿no? Es decir, yo solamente me dedico a la parte técnica. Todos vendemos, en cualquier momento de la vida, del día, estamos vendiendo. Entonces,
este proceso de contar historias se hace rico y los contadores de historias son demandados en todos los ámbitos, ¿no? Quien sabe contar una buena historia sabe sobrecoger a las personas y sabe orientar y sobre todo sabe de alguna manera crear vínculos con las personas, son muy cotizadas y todas las empresas o todas las organizaciones los quieren y sobre todo los valoran de esa manera. Para culminar esta charla, les voy a dejar este hermoso video. Dame un segundo para poder proyectarla. Y es un video que espero les guste, pero es sumamente potente. Acá está. ¿Me confirma, Miguel, si se ve? Sí, se ve y se escucha. Perfecto. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias a todos por este tiempo brindado. Muchísimas gracias. Eso sería por mi parte, Miguel, y quedo a la expectativa de cualquier pregunta. Ok, Paul, muchas gracias por esta muy buena presentación que nos has dado. Bueno, yo invitaría al público a empezar a abrir su micrófono o a escribir sus comentarios por interno. Quería sumar a esta excelente presentación de Paul. Bueno, existen algunos estudios científicos, ¿no? Como lo decía, por ejemplo, Aristóteles en algún momento, y luego ha sido corroborado por estudios científicos en el siglo XVIII, XIX y en el siglo XX, ¿no? Las buenas historias producen reacciones químicas en el cerebro. ¿Pero qué reacciones químicas? Pues estamos hablando de reacciones químicas como la dopamina, por un lado, la oxitocina, el cortisol, las endorfinas, ¿no? Responsables de emociones que generan principalmente excitación, el placer, el temor o la confianza. Además de ello, lógicamente, existe un estudio que relaciona a la buena narrativa y la buena historia contada con hechos memorables, ¿no? Estamos hablando de que las historias sincronizan, por un lado, el cerebro del oyente y del hablante gracias a un proceso llamado acoplamiento neuronal. Estos mensajes emitidos en forma de historias pueden ser hasta 22 veces más memorables que los hechos, ya que activan hasta 7 partes distintas del cerebro, como lo revela un estudio realizado el año 2015 por la Universidad de Harvard. Por otro lado, crea valor, pero ¿cuál es el valor que efectivamente generan estos storytellers? Básicamente está relacionado con el significant objects, que es básicamente una buena historia puede incrementar el valor de un objeto en venta aproximadamente hasta en un 2.700%, según un estudio de la Universidad de Cambridge. Por otro lado, conectan e inspiran, ¿no? Gracias a un proceso denominado transporte narrativo, ¿no? Las historias
conectan al emisor con el receptor, pero ¿de qué manera se da esta conexión? Pues de una manera emocional. Las personas que más conectan emocionalmente con una historia obviamente son más proclives a actuar a favor de la misma. Un famoso estudio del científico Paul Sack, por ejemplo, muestra que un buen arco narrativo inclina a la audiencia a la acción posterior. Entonces estamos hablando de que esta herramienta, estimados, del storytelling, pues tiene un respaldo científico que lo avala por un lado, y creo que muchos de nosotros hemos sido testigos en algún momento al ver alguna publicidad que relaciona al storytelling de por medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco para abrir la discusión, Paul, quería comentarte si es que existe algunos skills que son muy importantes o que hay que tener en cuenta para ser unos grandes storytellers, por un lado, ¿no? De repente yo quiero ser un experto storyteller. ¿Qué necesitaría? ¿Qué habilidades, qué rasgos, qué perfil debería tener? ¿Acaso puede ser cualquier persona un gran storyteller? Y por otro lado, la otra interrogante sería sobre las limitaciones que podríamos tener al momento de ver algún storyteller. Sí, perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, mira, no está pues limitado el tema de saber contar historias a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona pues está dispuesta a poder contar una historia, pero lo que sí de alguna manera pues se circunscribe o se limita es el tema de saber contar buenas historias, ¿no? Y el que sabe contar buenas historias no solamente pues esta persona que ha nacido con estos dotes o estos rasgos naturales de poder contar o sobrecoger a las personas, sino que también, pues, de alguna manera es un tema de práctica, ¿no? El tema de poder tener muchísima experiencia. Bien lo decía Chris Anderson, el director de TED, que uno para poder saber contar una buena historia, poder dar una buena charla o poder expresarse correctamente, pues, con el público, lo que necesita son las 3 P's. Práctica, práctica y más práctica. Cuando tú practicas o tú conoces muy bien tu argumentativo o tu historia o tu storytelling, lo vas a poder vincular, ¿no? Pero sobre todo ahí también parte mucho de la estrategia, cómo tú lo digas o cómo tú lo expreses, porque muchas veces pues se nota cuando uno memoriza algo o cuando uno no sabe expresar con el cuerpo lo que dice con las palabras. Entonces, no está circunscrito para unas personas, uno puede ser un buen storyteller, sí, pero desde mi punto de vista tiene que ser muy consecuente con la práctica, ¿no? Las 10.000 horas pues te hace ser un buen maestro. Y por el otro lado, al momento de uno escuchar una buena historia, lo primero que yo sí les recomiendo es tener mucha apertura. A veces pasa que uno cuando comienza a escuchar una historia, digamos, pues de una persona que por ahí ha escuchado o ha tenido algún reconocimiento, a veces pasa dos flancos o dos versiones de la historia. Para contarte una anécdota, me invitaron a una charla TED en la cual pues decía la investigadora tal iba a presentar esta ponencia. Entonces algunas personas dijeron pues, investigadora, debe ser aburrida o de repente poco trascendente la charla, pero creo que habló de la felicidad de una manera tan científica y tan conmovedora que a las personas que pudimos escuchar esa charla, pues fue sumamente gloriosa el momento de esa charla, ¿no? A veces, pues, cuando tú comienzas con algún sesgo o alguna reticencia por parte del momento de escuchar una charla, pues te pierdes de las mejores historias. Entonces yo sí les pediría muchísima apertura al momento de escuchar a las otras personas. Finalmente luego podemos pues ya criticar o calificar si una charla estuvo buena o estuvo mala o el momento de la venta. A veces pasa, por ejemplo, ¿no? Yo cuando voy y capacitamos pues equipos comerciales, lo que hacemos es ir junto con ellos al proceso del momento de venta y ellos ahí es donde se despliegan, empiezan a cometer errores quizás, pero en el momento, en la práctica y sobre todo en el momento de venta, pues nacen estas personas que tienen de repente al momento de la práctica muchos nervios, pero al momento de la ejecución lo hacen de la manera más magnífica posible. Muy bien, Paul. Excelente. Bueno, yo invitaría a que el público haga también sus
sus preguntas, nos dé algunas apreciaciones para enriquecer un poco este debate, ¿no? Hola, Paul, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Atento a las preguntas o comentarios del público, si es que se dice el caso. Yo quería hacerte alguna acotación, Paul, una interrogante. Justo estuve leyendo hace 2 semanas más o menos un paper que estaba relacionado con la innovación y en cómo vender la innovación, ¿no? Estaba un poco relacionado con el tema de la comunicación y el tema del marketing al momento de vender la innovación. Y se mencionó por ahí alguna estrategia y una metodología del storytelling, ¿no? Pero estaba muy vinculado con un tema que es la competencia de la comunicación. ¿Hasta qué punto crees tú de que una buena competencia a nivel de la comunicación podría reforzar definitivamente el storytelling? Y creo que, como bien por ahí lo mencionaste en algún pasaje de tu ponencia, habilidades de oratoria podrían generar un valor al momento de crear un gran storytelling y transmitir en realidad ese feeling hacia el público. Sí, perfecto, muy buena la pregunta. Mira, Miguel, en realidad uno cuando está en este proceso de innovación, cuando uno se enfrenta pues a poder desarrollar un proceso innovativo o algún modelo nuevo o alguna manera de hacer las cosas distintas a las que normalmente conocemos, paso número uno, uno tiene que contagiar de esta nueva visión hacia las demás personas. Primero hacia tu equipo, evidentemente, y luego a las personas decisoras o las que toman las decisiones finalmente. Entonces, para eso, el paso fundamental y que está asociado mucho pues a la venta de algún producto o servicio, pues es la manera como tú transmites esa historia, ¿no? Si tú tienes una buena idea o un buen proceso de innovación que se está desarrollando, se está ejecutando, pero no lo sabes vender, va a quedar simplemente pues como una buena iniciativa y nada más. Que finalmente pasa, ¿no? Muchas veces las personas, y yo conozco a muchísimas personas sumamente innovadoras, sumamente inventivas, que son netamente técnicos, es decir, son personas que conocen mucha la parte teórica, la parte de desarrollo y ejecución, pero que son muy malos en la parte de ventas. ¿Por qué? No es porque por falta es por falta de habilidad, sino es por falta de experiencia en muchos casos, ¿no? A veces tú te tienes que hacer muy bueno en algún aspecto y de alguna manera descuidas el otro. Entonces, sí se hace fundamental que tú cuando desarrolles algún producto o alguna investigación, tú vayas enfocado sobre todo, primero de alguna manera, empatizar con las personas con las que tú te vas a enfrentarte, ¿no? Y esto ayuda mucho lo que los emprendedores conocen bastante bien, pues, que es los elevator speech, ¿no? Cuando tú conoces tu historia o conoces el producto o el servicio o la inventiva que tú estás realizando y lo puedes decir en 30 segundos y puedes de alguna manera llamar la atención o querer saber más la otra persona al respecto, tú ya has hecho el 50% de una buena historia. Después de eso, tú le puedes meter pues más información o de alguna manera puedes cerrar con alguna buena historia tu venta, pero siempre enfocarte en lo más importante, ¿no? Es el poder transmitir esta historia y que la otra persona de alguna manera tenga esa posibilidad de poder querer saber más de lo que estás haciendo, ¿no? Del desarrollo o innovación que estás realizando. Ok, excelente. Bueno, yo invito al público a que nos pueda dar sus comentarios, sus interrogantes, o también contarnos de repente algunos casos de éxito en base a la experiencia, al bagaje que por ahí han tenido, ¿no?
Buenas Hola noches, Hernán, ¿cómo Miguel. estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ingeniero Paul. Buenas noches, Eh, Hernán. Un gusto. Bueno, y con todos los presentes. Bueno, mi nombre es Hernán Moscoso. Yo administro una empresa de taxi. Me ha gustado mucho este webinar y la exposición que has dado, Paul. Justamente muy interesantes las historias de Johnny Walker y más impactante para mí ha sido la de Adidas, ¿no? Que, en la cual mostraba que no en sí no era la persona, puesto que el hombre ha sido un atleta, sino eran las zapatillas, ¿no? Le quitaron las zapatillas y el hombre se quedó sentado en cama. Le devolvieron las zapatillas y el hombre le prendió la chispa y la motivación y regresó a su objetivo que era siempre correr, ¿no? Muy emocionante, justamente son historias que te llegan al alma, ¿no? Que te hacen ver y bueno, pues te queda la marca, ¿no? Eso es algo justamente de creadores, hay que tener un feeling y hay que tener mucha pasta para eso, ¿no? Son esas propagandas en las cuales a uno le llegan bastante. Por la experiencia que yo tengo justamente en este rubro, es que normalmente casi la primera venta siempre tienen que hacerlo personas muy especiales, muy particulares, ¿no? No hay que mandar la primera venta a cualquier persona, como más que todo personas dedicadas a lo comercial. Porque en esa primera venta, el primer producto que tú después vas a seguir brindando, que son los servicios que yo doy, es muy importante. Yo les cuento de que yo, antes de ser el gerente de la empresa, yo mismo hacía taxi. Hice taxi calle por más de 10 años. Ahí aprendí yo mucho de los clientes, aprendí mucho de rutas, y en la cual para desligarme de los clientes, creo que han pasado como unos 3 o 4 años. Desligarme de los clientes así, o sea, porque ellos querían continuar, que yo los siga atendiendo. Entonces yo les decía, mire, lo que pasa es que el negocio ha crecido, yo ya no hago servicio de taxi, yo estoy en una oficina, de ahí controlo a los operadores, la parte administrativa. Y bueno, ahora, pero no se preocupe que el mismo trato que yo les he dado, les da el equipo que tengo, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? De que el mismo trato que yo les brindé, se lo estén dando el personal. Y eso es muy importante. Hasta yo mismo todavía sigo operando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque esas ventas, justamente los operadores les digo, pásame los clientes nuevos. Y con los clientes nuevos yo converso, les hago la primera venta y de ahí ya les dejo. Ya no los vuelvo a llamar quizás o hasta otra llamada y ahí esto sigue corriendo y a veces muchos se afilian como clientes o simplemente a veces se les dio un mal servicio y bueno, pues por ese mal servicio a veces también te dejan de llamar, ¿no? Es por eso que es muy importante, ¿no? Tanto la primera impresión, la primera venta y bueno, que tú te mantengas en el mercado, ¿no? Con esa imagen que siempre quieres brindar. Efectivamente, efectivamente, Hernán, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Es verdad, o sea, uno muchas veces pues no escatima en estos detalles, ¿no? Y estos detalles son los que marcan la diferencia muchísimas veces. Cuando tú conoces bastante bien tu servicio, tu producto, tú te enamoras del mismo y pues lo puedes contagiar hacia las otras personas, ¿no? Y es lo que siempre recalcaba en esta exposición, pues esta forma de empatizar, ¿no? Si tú de alguna manera conoces cómo es tu servicio, lo difícil, complicado o lo fácil que es toda esta experiencia de servicio que el cliente tiene, finalmente pues tú puedes tomar las acciones del caso como decisor de tu empresa. Y ahí lo que tú mencionas, pues, es bastante importante, pues, la primera impresión cuenta, ¿no? No puedes mandar, pues, a comerciales de alguna manera recién entrenados, pues, a poder captar nueva clientela o nuevo público, un nicho especial de tu mercado. Porque
tienes que tú de alguna manera pues seguir manteniendo esta buena tradición, esta buena calidad del servicio que tú mantienes a lo largo del tiempo, ¿no? Seguirá capacitando, seguirá manejando el proceso comercial de esa manera, pero siempre cuidando estos detalles que tú mencionas. Y solamente para terminar de redondear los comentarios, es interesante ese último video porque es un video que lo hizo un estudiante alemán que lo hizo para una clase, de un curso de universidad. Finalmente pues quedó como una linda historia, se lo presentó a Adidas en este caso y lo rechazaron, ¿no? Y por eso es que es un video de casi 10 millones de vistas ya a nivel mundial, pero que todavía se lo cataloga como el video falso de Adidas, ¿no? Es interesante que una muy buena historia tenga otra buena historia detrás de ella. Pero sí, excelente, Hernán. Muchísimas gracias por tu apreciación. Así es, ¿no? La primera impresión siempre cuenta, ¿no? Esta frase pues ha sido llevada, Paul, no solamente al argot comercial, sino a cualquier aspecto, creo yo, del ámbito profesional. Y así como mostraste ese video que estuvo muy bueno, hay otro que yo los invitaría a ver que es de Google, que tiene que ver con un anuncio que se dio en realidad en Google India, ¿no? Para promover el Google Search, ¿no? Es un anuncio muy bueno. Yo recuerdo cuando lo vi ese video, estuve hace 6 años, me acuerdo más o menos, me transmitió una experiencia única, ¿no? Porque ese anuncio en verdad muestra una reunión de un abuelo con su nieta, pero que emociona y cautiva desde el primer momento, ¿no? Yo voy a ver si ahorita les paso el link por interno, pero un video que ha alcanzado pues más o menos alrededor de 20 millones de visualizaciones, ¿no? Muy potente. Qué Muy bueno, bien. qué bueno que lo comentas, Miguel, porque mira, me has leído la mente. Yo antes de poder estructurar esta presentación, iba a presentar ese video. Pero como que ya no quise abrumar con muchos videos, pues solamente me dediqué a estos dos, pero mira, qué bonitos son las casualidades de la vida, pues estamos ahí de alguna manera conectados en la misma mirada, ¿no? Está bien, perfecto. Sí, me gustaría que de repente alguien más de los participantes pueda darnos alguna apreciación o comentario un poco para enriquecer el debate y llevar esta discusión definitivamente a la calidad y niveles que todos esperamos, ¿no? Si no hubiera más interrogantes de cara del público, hay otro video que yo recuerdo, Paul y a todos los participantes que vi hace 2 años, creo, de Spotify, que también fue muy bueno, no de la talla del primero que comenté, del de Google, pero este de Spotify en realidad era un storytelling basado en datos, ¿no? A diferencia de los storytelling tradicionales, era un storytelling basado en datos que recopilaba continuamente datos sobre qué canciones, por ejemplo, o qué listas de reproducción o artistas seleccionan sus 30 millones de usuarios que en ese momento pues habían, ¿no? Te hablo del año 2018 más o menos. Entonces, muy bueno, en verdad voy a ver si también se los comparto por interno. Pero en efecto sí, ¿no? Yo quisiera ya para ir cerrando de repente esta magistral ponencia que nos ha regalado Paul, cómo nosotros desde nuestro frente, yo sé que aquí hay muchos empresarios, hay muchos trabajadores, muchos estudiantes, cómo nosotros podríamos impulsar un propio storytelling, ¿no? Un propio storytelling que sume de repente como un testing inicial, porque definitivamente para llegar a crear un storytelling pues ya basado en muchas competencias, que transmita muchas emociones, que venda mucho, etcétera, toma un tiempo. Definitivamente no cualquier persona podría hacer, creo yo, un storytelling de primera a segunda o de primera a buenas intenciones, ¿no? Pero creo yo, Paul, de que aquí podrías dejarnos de repente un feedback final para aquellos que de repente queremos aplicar esta maravillosa estrategia para promocionar alguna venta o cerrar por ahí algo. Creo yo de que aquí sobra mucho talento, sobra la voluntad, sobra mucha actitud en el público, entonces de repente llevarnos un feedback, un comentario final de tu persona sería muy enriquecedor, ¿no?
Mira, el feedback, más que un feedback, yo creo que les voy a dar una recomendación que a mí me ayudó bastante poder estructurar mis historias y sobre todo darle esta connotación de poder de alguna manera sobrecoger a las personas, ¿no? De poder llevarlas a una imaginación distinta o hacia pues un querer saber un poquito más de lo que uno cuenta, ¿no? Y creo que primero, algo que me ayuda pues a estructurar es volcar todas las ideas, todas las vivencias que uno tiene, ¿no? Cuando uno va estructurando, a pesar de que de repente no tenga nada que ver, es como la historia que cuenta Google, ¿no? En la historia de que cuenta Google, habla sobre dos personas que buscan encontrarse, pero no, en ningún momento están hablando pues de Google, de los datos, de que Google es la empresa más grande, una de las más grandes del mundo, ni nada. Solamente se basan en la historia y cómo a través de la tecnología que ellos tienen, pues pueden acercar a dos personas que no se han visto hace muchísimo tiempo. Entonces, usemos la historia, porque nosotros las personas estamos hechos, somos hechos de historias, ¿no? Tenemos muchísimas historias, muchísimas vivencias, anécdotas que nos marcan, nos trascienden, y esas mismas historias pueden marcar a las ventas que nosotros realicemos, ¿no? Les cuento así rápidamente un ejemplo y ya para culminar y para que ustedes vean que estas historias pueden ser reales. Yo al momento de la venta también me gusta conocer mucho a la empresa, a esta empresa a la que yo finalmente voy a tocar las puertas y a ofrecerle el servicio o a ofrecerle alguna asesoría que nosotros brindamos, ¿no? Y esta es la historia pues de una empresa en particular muy antigua, ya más de 50 años en el mercado, una empresa peruana, se llama Hilos Tren, es una empresa que se dedica pues a hacer estas madejas para hacer chompas y que sobre todo en provincia las mamás, las abuelas la utilizan para poder hacer, confeccionar las chompas de los niños, de sus sobrinos, de sus nietos. Entonces a mí particularmente, pues yo cuando tenía 5 años, mi mamá me tejió esta chompa, ¿no? Una chompa que en el pecho tenía rotulado mi nombre. Y es una chompa que yo añoro y que tengo bastantes recuerdos de ella, porque toda la experiencia de niñez pues la pasé mirando mi chompa y todas las historias que me vienen a la cabeza de alguna manera vienen relacionadas a esta chompa, ¿no? Y lo más curioso e interesante pues que un día hablando con mi madre me contó que esta chompa estuvo hecha, estuvo confeccionada con esta misma hilos de esta marca, ¿no? Entonces como yo les decía a ellos finalmente ya en el cierre de la negociación, luego de 25 años de haber usado, de haber conocido su marca, me encuentro con quienes están confeccionando, con las manos que confeccionan este tipo de productos para finalmente yo, con mi servicio, con mi asesoría, poder ayudarlos también a poder trascender como marca, ¿no? Y a ellos le estamos ayudando sobre todo en el tema de energía renovable. Ellos son bastante conscientes y tienen una conciencia genuina de lo que quieren como marca, ¿no? Quieren trascender, no solamente ser una marca reconocida a nivel textil, sino también una marca que está comprometida con el medio ambiente, que cuidan sus procesos y que sobre todo es una marca consciente con la responsabilidad social y con la responsabilidad de sus trabajadores. Entonces, como ven, en ese momento se cierra una historia muy bonita, en particular para mí, y es eso, ¿no? Y finalmente una historia que a ti te conmueve, tengan por cierto que el 99% de personas que la escuchen también van a quedar conmovidas. Entonces, salgan, cuenten sus historias, perfeccionenlas, hagan las suyas y que se sigan difundiendo, ¿no? Mientras más historias, pues la humanidad va a seguir siendo más madura, va a crecer mucho más y eso nos va a calificar o nos va a caracterizar como seres humanos, ¿no? Y como punto final, les recomiendo que lean las charlas TED, la guía oficial de TED para hablar en público de Chris Anderson, el director de TED, que a mí particularmente me ayudó muchísimo. Es un libro bastante interesante, bastante fácil de leer, con acotaciones bastante precisas, donde te enseñan y te empiezan a ayudar a estructurar estas historias que tienen impacto mundial, ¿no? Porque todos conocemos pues cómo son las charlas TED, cuántas visualizaciones en el medio digital tienen,
y sobre todo pues el impacto que causan en las personas que las escuchan, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme, por detenerse a saber más del storytelling, y cualquier comentario, feedback que tengan, su servidor pues está atento a escucharles. Cualquier cosa, mi correo es suarez@uni.p, y abierto a cualquier comentario de ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por escucharme, y gracias, Miguel, también por el espacio. Gracias a ti, Paul. Creo que sí, recuerdo se me viene a la mente algún pasaje un poco lejano de que te vi alguna vez con esa chompa en el colegio, pero muy buena anécdota nos has contado. Gracias a todos, en verdad, por acompañarnos una vez más. Creo yo de que mientras haya vida siempre va a haber esperanza, así que los invito a seguir acompañándonos y a sumar a esta gran iniciativa para poder difundir conocimiento, difundir experiencias, difundir esperanza, que es lo que creo yo hace falta en esta sociedad. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, será hasta otra oportunidad.